Muy buenas. ¿Son las DeFi 2 scam? Bueno, no creo que sea así, pero sí creo que la mayoría se han lanzado para, bueno, recoger dinero de la gente directamente. En muchos casos, y yo me incluyo, hemos entrado sin conocer, nos hemos guiado por el FOMO y hemos entrado sin estudiar los proyectos. También se ha dicho en todos o en casi todos que son proyectos a largo plazo, que era normal que el token bajase porque luego subiría en el futuro y la cuestión es aprovechar esos API y esos APR tan bestiales. Pero bueno, pues no sé, el futuro yo creo que no vamos a tener que esperar mucho. Y creo que los resultados, la verdad es que no son nada bueno en la mayoría de los casos. Yo invertí en algunos, de hecho os hablé de Metaverse, incluso hubo un momento que hice un vídeo porque vi que subía y me extrañó, la verdad. Por eso lo puse y lo hice, porque la verdad es que me extrañó. Ahora mismo el precio del token, fijaos que llegó a estar por aquí arriba, ¿vale? Y ahora lo tenemos en $25. ¿De acuerdo? Bueno, pues, bueno, esto es, perdón, le he puesto todo, pero no sé por qué no me ha cogido. Vamos a ver si le pongo un año. Bueno, me sale aquí, me sale desde diciembre solo. Bueno, pues ahí tenéis el precio máximo, unos $510 aproximadamente. Y como veis ahora está en 25 y realmente no está dando ya nada de beneficio. Y ahora mismo lo que estamos esperando es un supuesto airdrop a otro token. Creo que en la red de Ethereum, que encima nos va a costar bastante dinero, sobre todo a aquellos que no hemos, bueno, pues invertido mucho y que creo que incluso no nos va a merecer la pena invertir. Ya os digo directamente porque son cantidades muy pequeñas y con los feeds de Ethereum yo creo que va a ser imposible para muchos. Que tenéis Meta, tenéis OneDAO que ya ni se muestran los datos aquí. Esto, bueno, pues deja un poquito de... Pero está en la red de Harmony y bueno, aquí los datos ya no los tenemos. Tenemos Héctor DAO, que también, como veis, pues empezó aquí unos 30, llegó a estar unos 350 y estamos otra vez por los 30. Esta es una de las pocas que se salva, si no la única, que creo que todavía estoy en beneficio. Aquí es la única que compré y ahora mismo estoy en beneficio y sigue rindiendo, que es lo bueno. Tenemos Rome, ¿vale? Que está en la red Moonriver. Igual esta, mirad que tuvo aquí un pico de $6.000, pero aquí se ha mantenido, esta por lo menos se ha mantenido más o menos, bueno, pero más o menos de 500, no es que se haya mantenido, es que a lo largo del tiempo, pero fijaos, 700, baja a 100, vuelve a subir a 400 y ahora aquí ya ha entrado una línea recta de 135. A ver qué tal. Como veis, aquí ha habido un volumen de venta seguro. Aquí se ha vendido todo lo que se tenía que vender y igual ya esto de aquí apenas se va a mover. Habrá que ver en las próximas semanas o días. Euforia, ¿vale? Otra que llegó a estar por $1.800 y mirad cómo está ahora. ClimaDAO, idem de lo mismo, 3.700. GizaDAO, que ya no da rendimientos tampoco. Esta está totalmente parada. Luego tenemos Olympus, que bueno, se supone que muchas nacieron de Olympus. Si entráis ahora en Market, tenéis Olympus V1, que aquí como veis os avisan de que tenéis que migrar a la V2. El precio todavía del token es de $102. Si nos vamos a la V2, el precio está en 68, que igual, mirad, llegó a estar a 1000, bajó a 200, volvió a subir a 900 y ahora se encuentra en eso, en los 68. Y aparte está el Wrapped Stake Olympus, que está en $5.000, que ha llegado a estar
en 36.000. Bueno, pues es un poco todo lo que hay alrededor de las DeFi 2.0. Creo que no hay mucha información. Creo que nos falta mucho conocimiento de cómo funcionan estas DeFi. Y también hay algo que, bueno, cuando te pones a investigar un poco más, te das cuenta de que lo que se está haciendo la mayoría de scammers y la mayoría de gente que lo que quiere es, bueno, pues quedarse con los fondos de los demás, es lanzar ese tipo de aplicaciones. Fijaos en LaborX, por ejemplo, que la mayoría de ofertas de trabajos, si nos vamos aquí, ¿de acuerdo? Y ponemos simplemente DAO, mirad, necesito un documento, ¿vale? Para cómo hacer un fork de Olympus. Ofrecen $2.000 por un fork de Olympus. $2.000 por convertir un fork, ¿vale? Inspirado en Axie Infinity de Olympus. ¿Vale? Aquí tenéis otro, un fork de Olympus por $2.500 en Solana. Otro ofrece $500 por un fork o una app, de acuerdo, de Olympus DAO. Mirad, y además Olympus DAO, ¿eh? Yo solo he puesto DAO, ¿eh? No he puesto Olympus para que veáis. Entonces, están ofreciendo 2.000, 2.000, 2.000, 10.000, ¿vale? Para crear y gestionar Olympus DAO de fork, $10.000. Es decir, yo podría irme a este, que me lo hiciera, ofrecérselo a este y me daría $10.000, me quedaría con 8.000, ¿de acuerdo? Y encima tendría trabajo. Para que os hagáis una idea de cómo está la situación. Mira, fork 2000, ¿vale? Un Wonderland aquí por 200. Este tiene poco dinero, el pobre. Dice que es un estudiante. Qué lástima. Y nada, pues fijaos, Avalanche, Talent Designer requiere para DAO Advertising. Claro que sí, por $30. Bueno, pero fijaos, otro Olympus, otro fork, DAO, ¿vale? DeFi Writer, aquí otro Olympus DAO fork por $1.000. Eso es lo que os vais a encontrar en la mayoría de sitios donde se ofrecen trabajos pagados en cripto, y casi toda la gente que antes pedían fork y copias de PancakeSwap y demás, ahora lo que piden son todo copias de DeFi 2.0. Y la mayoría no tiene detrás nada, y menos estos que pagan $2.000 por ello. Seguro que en alguno de estos que os he comentado han pasado por aquí. Casi seguro. Pues nada, mucho cuidado. Si entráis, sed conscientes de ello. Y bueno, estudiad bien en el proyecto y sobre todo en la situación que nos encontramos ahora en el mercado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.